Ucrania desaparecerá gracias a su presidente y a los gobiernos occidentales. Destrucción de las ciudades y el futuro ucraniano hipotecado con Occidente. Rusia captura Bakhmut y se repite la historia de lo que pasó anteriormente con el puerto de Mariupol y recientemente con la ciudad minera de Soledar. Recordarán que cuando el sitio del puerto de Mariupol, y sobre todo del sitio de las instalaciones industriales ubicadas en la misma ciudad, Rusia se vio obligada a destruir casi todo tipo de infraestructura porque los mercenarios, el ejército ucraniano y los extremistas ucranianos, utilizaban la infraestructura urbana e industrial para refugiarse ahí. De tal modo que obligaban a las fuerzas armadas rusas a destruir sus refugios para así poder vencerlos, lo que llevó a la casi completa destrucción de la ciudad de Mariupol y las instalaciones industriales que allí había. Al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, les decía que el gobierno ruso trataba de no destruir la infraestructura urbana, industrial y civil. Sin embargo, advertía que irremediablemente eso pasaría si los militares ucranianos, los mercenarios extranjeros y los extremistas utilizaban esas estructuras para refugiarse y atacar desde allí a las tropas rusas. ¿Y qué creen? Pues eso fue exactamente lo que pasó, por lo que no le quedó más remedio al ejército ruso que arrasar casi por completo con las ciudades donde se refugiaban sus enemigos. De antemano se advirtió que si bien el gobierno ruso intentaba conservar las infraestructuras urbanas, civiles e industriales, eso no sería posible si las tropas ucranianas y sus aliados las utilizaban como escudos y refugios, y eso es exactamente lo que hicieron, por lo que el ejército ruso tuvo que demoler casi por completo sus escondites que no eran otra cosa más que la infraestructura civil e industrial de Ucrania, o mejor dicho, de las repúblicas del Donbass y de las regiones de Zaporozhia y Jersón. Desde el inicio advertí que eso pasaría por culpa de las autoridades ucranianas. Y, pues bien, así ha sucedido. De tal modo que el asalto a Bakhmut se está saldando con la casi completa destrucción de la ciudad. Pero si las autoridades ucranianas se hubieran retirado antes de comenzar los combates, la ciudad se habría salvado, tal como se pudo haber salvado Mariupol y Soledar. Ahora bien, si continúa esta estrategia ucraniana de utilizar la infraestructura civil como escudo y refugio, la destrucción de las ciudades ucranianas continuará. Algo que supuestamente el gobierno ucraniano trata de evitar, y de lo cual acusa al ejército ruso. Sin embargo, no dicen que los principales culpables son ellos mismos, pues utilizan a los civiles de rehenes, o escudos humanos, así como la infraestructura urbana e industrial de escudos y refugios. No por nada el suministro de municiones de parte de Occidente no es suficiente para el ejército ucraniano, pues estos utilizan una técnica llamada de tierra quemada, es decir, que destruyen todo para no dejar nada que los rusos puedan utilizar, además de que, al presentarse los combates en las ciudades, ellos también, como los rusos, destruyen sus propias ciudades tratando de destruir cualquier posible refugio o trinchera que pueda utilizar el ejército ruso. Esto lleva, como es lógico, a la destrucción de casi toda infraestructura civil. Cuando al inicio de la operación militar especial, Rusia colocó a sus fuerzas armadas a las puertas de la capital ucraniana, Kiev, sin embargo, no asaltaron la ciudad para evitar precisamente eso, es decir, la destrucción de la ciudad. No obstante, parece que al mismo gobierno ucraniano no le importan sus ciudadanos, ni sus ciudades, de tal modo que utilizan precisamente a las ciudades y a los poblados urbanos para esconderse ahí de las tropas rusas, llevando con ello a la destrucción de las mismas, algo que bien puede pasar con la misma capital ucraniana, así como con otras grandes ciudades ucranianas del oeste, si el gobierno de Kiev insiste en continuar el enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias. O como diría el presidente estadounidense, hasta el último ucraniano, cosa que, de no detenerse la guerra, realmente puede pasar.
Claro que se entiende que el gobierno ucraniano sigue esta estrategia precisamente porque es lo que ordenan hacer sus amos, es decir, el gobierno estadounidense. No por nada el presidente Joe Biden advirtió que la guerra no terminaría hasta caer el último ucraniano. Algo que su súbdito, Volodymyr Zelensky, sigue al pie de la letra. De tal modo que actualmente se está llevando a cabo la 9ª movilización en Ucrania. Es decir, el 9º reclutamiento forzoso de la población ucraniana masculina para integrarse al ejército ucraniano. Lo que está llevando a un rápido despoblamiento de Ucrania y a la pérdida de su población masculina en edad laboral. De tal modo que una vez termine la guerra, efectivamente, Ucrania se habrá quedado sin hombres en edad para trabajar, lo que llevará al país a la ruina total. El reclutamiento inclusive es forzoso, agarrando a los infelices en el metro, el mercado, en la calle, o donde se encuentren. Que si de por sí, si hoy mismo terminara la guerra, la economía ucraniana estaría totalmente destruida y con una deuda impagable, pero si continúa, la situación será mucho peor una vez terminado el conflicto, lo que llevará a Ucrania a una situación de hipoteca, es decir, que habrá hipotecado todos sus recursos con sus acreedores, aún su mismo territorio, por lo que es muy probable que sus acreedores se cobren con sus recursos naturales, y aun con su mismo territorio, lo que llevará al desmembramiento completo de lo que hoy es Ucrania. Ya los lituanos y polacos se frotan las manos pensando de que territorios ucranianos se apoderarán. De este modo, mientras esté en el poder un líder vendido a Occidente, Ucrania no conocerá la paz, pues como ya lo dijera Joe Biden y sus lacayos europeos, no permitirán la rendición de Ucrania y lucharán hasta que Rusia sea vencida, aunque en el proceso desaparezca la misma Ucrania y los ucranianos. Marinka fue completamente destruida por ataques aéreos y de artillería. El 99% del desarrollo urbano de Marinka ha sido completamente reducido a escombros. En el curso de las batallas en curso por Marinka durante muchos meses, este asentamiento fue casi completamente destruido por ataques aéreos y de artillería. Casi todos los edificios residenciales, infraestructura civil y empresas industriales ubicadas en el territorio de la ciudad se convirtieron en ruinas, lo que se demuestra claramente por las fotografías de un vehículo aéreo no tripulado. En las imágenes presentadas se puede ver el estado actual del desarrollo urbano de Marinka. En el territorio de la ciudad se pueden ver miles de cráteres de los ataques de artillería, tanques, aviones de combate, etc. Al mismo tiempo, en 2022, alrededor de 10.000 personas vivían en el territorio de la ciudad. Por el momento, el ejército ruso controla la mayor parte del territorio de Marinka, sin embargo, la lucha en la ciudad continúa, lo que por razones obvias conduce a una destrucción aún mayor. Por el momento, se desconoce si este asentamiento se restaurará en el futuro, sin embargo, solo para el análisis de escombros y el desminado del área urbana puede llevar varios años. En el Zaporozhye controlado por Kiev tronó una fuerte explosión. Por la noche en Zaporozhye hubo una fuerte explosión. Esta noche, en el territorio de Zaporozhye, controlado por Kiev, tronó una poderosa explosión. La explosión ocurrió poco antes de la medianoche. Las circunstancias de la explosión aún no se han revelado. Al mismo tiempo, no hay información de que en este momento la ciudad haya sido golpeada. Se informa que la explosión ocurrió alrededor de las 23 horas y 15 minutos.
Al mismo tiempo, era tan poderoso que se podía escuchar no solo en toda la ciudad, sino también en los asentamientos cercanos. Se informa de que la explosión fue voluminosa y no se parecía a la situación cuando se llevó a cabo la remoción de minas en el territorio de la ciudad. La información sobre la explosión en el territorio de Zaporozhye también fue confirmada más tarde por el presidente del movimiento Estamos Junto con Rusia, Vladimir Rogov. Sin embargo, este último tampoco dio ningún detalle sobre la explosión que ocurrió. Se sabe que la explosión ocurrió casi simultáneamente con el anuncio de una alerta aérea en la región, sin embargo, aún no ha sido posible conocer otros detalles al respecto.